sigue desarrollándose musicalmente Río Tercero? Bueno, en las primeras décadas la influencia de la música popular es fundamental. Claramente ritmos del folclore, los ritmos que llegan con la inmigración, con los trabajadores italianos, españoles, principalmente ritmos que posteriormente van de alguna forma va a ser el origen del cuarteto. Acá en Río Tercero, en el archivo histórico municipal, yo vi un libro contable donde estaba la erogación de la compra de instrumentos musicales para una banda municipal, y allí decía se destinaba tanto dinero para comprar trompeta, trombón, guitarra, clarinete. Es decir, que es algo muy temprano, ya en la década del 30, al menos desde el municipio ya se buscó la conformación de una banda. En los Estados Unidos, desde la primera mitad del siglo XX, los ritmos africanos dieron origen al jazz, el blues y el rock and roll. Figuras como Elvis Presley y Jerry Lee Lewis en la década del 50 y del 60 hacían bailar al mundo. Desde los 40, en Córdoba, el ritmo cuarteto fue el resultado de la fusión que trajeron los trabajadores inmigrantes italianos, españoles a la Argentina. En especial, el paso doble, la tarantela y los ritmos africanos. El Cuarteto Leo fue uno de sus máximos exponentes y esta música popular se difundió ampliamente en Córdoba en los 60 y los 70. ¿Cómo influenció el rock aquí a Río Tercero? Bueno, en aquellos años fue un fenómeno que se dio en toda Latinoamérica, en Argentina y aquí también localmente. Se decían las bandas juveniles, las bandas de rock juvenil, y hay un antecedente acá en Río Tercero de una gran primer banda de rock juvenil, llamada así, que fueron los Robins. Los Robins empezaron, eran tres. Era la guitarra de José Mantelli, el bajo de Rubén Cogno y la guitarra rítmica de Carlos Segura. Hacíamos 3 lugares por noche. Yo me acuerdo que empezamos, hacemos Hernando, Río Tercero y el Apolo 11 de Berrotana. Y bueno, viste, la gente ya empezó a aceptar lo nuestro, hacíamos rock nacional, hacíamos canciones nacionales, hacíamos los temas de Los Ángeles Negros, de Los Iracundos, de algunos temas en italiano que era en castellano, que toda la gente lo conocía, los golpes. El polaco entra después que entré yo, al año que después entré yo, entró el polaco. Porque ellos ya se agrandaron y dijeron, bueno, esto sale bien. Guitarra, bajo, 2 guitarras, bajo, batería, cantor. Y dice, ¿qué te parece poner un teclado? Lo llamamos polaco, el polaco con el teclado. ¿Quién faltaba? Un locutor, el Jorge Blato. ¿Se estudiaba música también en Río Tercero? Bueno, se estudiaba de manera particular, había algunos profesores que enseñaban guitarra o piano, por ejemplo, pero la cuestión musical queda institucionalizado en el plano educativo a finales de los 60 con la creación del Conservatorio Juan José Castro. El conservatorio surge a instancias del círculo de damas del Rotary Club. En la década del 60, en el 67 concretamente empiezan a hacer los trámites, y estas eran instituciones que en su momento ellos, los Leones, eran instituciones de bastante peso socialmente, tenían más influencia, más presupuesto. Me parece, esto es una opinión muy subjetiva, que tenían más presencia en la comunidad. Entonces comienzan a hacer las gestiones. Ya había habido un inicio de estas gestiones a cargo de Dominga Ríos, que era una partera muy conocida de la ciudad, una persona también con ciertas influencias locales, pero concretamente en el 67 comienzan las gestiones, 68 rápidamente se firma el decreto provincial para su creación, y el año siguiente, el año 69, comienza a funcionar efectivamente con 2 carreras que son guitarra y piano. Pues en ese momento funcionaba en la calle Acuña,
donde la guardería municipal también tenía sus instalaciones. O sea, por la mañana estaba la guardería y por la tarde el conservatorio. Funcionó 2 años ahí. Y en ese momento los pocos profesores que había estuvieron ad honorem. Bueno, me gustaría nombrarlo a su primer director, que fue Raúl Martínez, una persona muy respetada en lo profesional, un artista, no solo en lo musical, sino un hombre con una mirada, bueno, desde el lugar del arte, de su vida y su trabajo mirado desde ese lugar, con una gran valoración a lo estético, un hombre con una gran profundidad en su personalidad, en sus saberes. Y en la década del 70 continúa desarrollándose todo lo artístico-cultural. Por ejemplo, va a aparecer el grupo Gesil. Porque el grupo Gesil nace en el 71 en la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza. Tuvo 3 etapas el grupo Gesil y fue como un maridaje que se dio con las intermitentes comisiones directivas de la Biblioteca Popular. Gente con inquietudes literarias, y también va a aparecer, va a continuar el desarrollo del teatro con diferentes agrupaciones o compañías que se van a dedicar a la actividad teatral. Formábamos parte del elenco municipal de teatro, un elenco que hizo muchísimas producciones entre los años 87 y 91. En ese periodo nos convocaron para formar el elenco municipal de teatro, al cual dirigía el Hugo Rodríguez, nuestro ya desaparecido Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez, que fue el que logró hacer un nexo con creo que con la provincia de Córdoba, con el gobierno de la provincia de Córdoba, y ahí fue que nos mandaron, por suerte, en los 80, vuelvo a los 80, nos mandaron unos profesores de Córdoba que ofrecían eran talleristas, digamos, eran 2. Unos daban la parte de física, la parte expresiva, y el otro era concretamente lo actoral. Desde Inglaterra, los Beatles y los Rolling Stones se transformaron en la década del 60 en las bandas de mayor influencia. Estos ritmos del rock influenciaron la cultura musical latinoamericana y dieron surgimiento a las llamadas bandas de rock juveniles. Artistas como Sandro se hicieron muy populares. Paralelamente, los avances técnicos y el arte no se detenían. En 1969, el Apolo 11 llegaba a la Luna. Stanley Kubrick, Woody Allen, Federico Fellini dirigían películas inolvidables. Pink Floyd realizaba las mayores experimentaciones musicales, mezclando arte y tecnología. ¿Cómo era la vida nocturna en esa época aquí en la ciudad? Bueno, el desarrollo económico de aquellos años claramente también generó una vida nocturna muy activa. Va a haber boliches. Se llamaba Chac, la primera confitería. Y era un nombre que venía de Villa María, la firma de Villa María. Eso dura 68, 69, 70, que es el piso que está ahí en Bolívar y Libertad, donde estuvo el gimnasio, tiene esa misma dimensión. Para la época era grande, pero bueno, como esto era una novedad, venía gente de Tancacha, Hernando, de Villas Casubí, de todos lados, la juventud venía ahí. Y era música ya con un disc jockey. Un disc jockey, digamos, contratado especialmente, que era otra de las particularidades que tenía la época. Y en 1900, eso dura hasta 1970. En 1970 la misma firma, y enfrente de donde estoy hablando hay un sótano muy grande, antes de llegar a la calle Bolívar sobre Libertad, la misma firma abre Quichatén y deja para parejas el Chac. Quedó establecido así. Manejaban ellos la noche de Río Tercerense. La López había quedado con algunos té danzantes. Koala dura desde el 75 hasta el 80, también ya con una dimensión mayor, con disc jockey, con un muy lindo despliegue, con un patio. Aquí se instala el tema del patio. En el verano trabajaba tanto el interior como el exterior. Y dura hasta el advenimiento de Barroco.
Y el principal, digamos así, el principal disco de la época o el principal boliche de la época fue Hot Point, que fue un referente regional y en la provincia. Era una disco que estaba a la altura o al nivel de cualquier disco de gran importancia de Buenos Aires, de Rosario o de Córdoba. Tratamos y luchamos por todos los medios de inaugurar Hot Point para las fiestas del año 1980. No pudimos llegar y el 2 de enero de 1981 abrimos las puertas. Ese día fue un día de locura, un día donde la juventud se encontró con un lugar distinto, absolutamente distinto, y ahí advertimos que comenzábamos a tener un gran apoyo. Por otro lado, también advirtiendo que nosotros queríamos infundir mucho respeto a los jóvenes, entendíamos que ese lugar también tenía que ser conocido por los grandes. Entonces, lo primero que hicimos fue organizar la fiesta de inauguración oficial y para ello invitamos a todo el protocolo municipal representado por todas las instituciones del pueblo, entre los cuales me acuerdo perfectamente bien que estaba el cura Martina. Y en esa inauguración invitamos a Gianfranco Pagliaro. En ese momento era un artista que llegaba muy bien a esa edad. Bueno, fue una fiesta maravillosa. ¿Qué artistas de renombre desembocaron aquí en Río Tercero? Y llegaron bandas y artistas reconocidos a nivel nacional o latinoamericano, los Olimareños, Lito Nevia, también vino Serú Girán con Charlie, Lebón, Aznar y Moro a Hot Point. Me recuerdo Pedro y Pablo que había venido el 9 de julio, que donde está la cancha techada de afuera, y que lo había organizado Marcelo Prado, y me dice, y yo iba a tocar y pedí como condición que me prestaran una de esas Ovation, de esas guitarras fabulosas, que había como 3.500 personas, chicos, sentados en el suelo, escuchando, ¿viste? Todo tranqui. Recuerdo Serú Girán, Piero, ¿qué más vimos aquí? No es que se vio mucho, pero algo se vio, ¿viste? Yo recuerdo también una anécdota que no podemos dejar de olvidarla, que los chicos, los estudiantes secundarios, un día cometieron la locura de contratar a la banda Serú Girán. La banda estaba compuesta nada más ni nada menos que por Charly García, David Lebón, Moro y Pedro Aznar. Nada más y nada menos. Quien encabezaba esa movida era Pepe Cabanilla, era el presidente de la juventud, digamos, de los centros estudiantiles. Contrataron a la banda y inmediatamente vieron que no había mucho apoyo, no se vendían las entradas y llegó el día y había una parte de plata, nada más, no estaba todo. Y bueno, me acuerdo de la desesperación de Pepe Cabanilla hablando con Daniel Greenback, que era el representante, diciéndole que los chicos no juntaban toda la plata y Greenback mandándolo a hablar con Charly García. Y Charly García, que estaba en el Hotel Argentino, lo atendió sin mirarlo. Pepe le dijo que los chicos habían hecho un gran esfuerzo, pero que no habían podido lograr juntar todos los fondos y que bueno, faltaban 2 horas para el show y que no iba a estar toda la plata. Y Charly García le contestó, mira pibe, prende las luces que el show ya comienza. Las convulsionadas décadas del 60 y el 70 vieron surgir artistas que trasladaron el arte, las ideas del cambio social. Facundo Cabral, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Alfredo Zitarrosa, Horacio Guaraní y la nueva trova cubana con Silvio Rodríguez y desde España Joan Manuel Serrat fueron algunos de los máximos exponentes. Astor Piazzolla se consagraba mundialmente con un tango revolucionario. En Argentina, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Sui Generis, Serú Girán marcaron generaciones con su música. Por ahí conseguir un disco, el vinilo, ¿no? Era muy difícil, ¿viste? Entonces íbamos a buscarlo hasta que encontramos eso, un disco de Pink Floyd, nos los prestábamos entre todos, lo escuchábamos, nos juntábamos en Embalse, es decir, vos sacate el tema, después el otro, y si no había disco era la radio, por ahí cazabas en AM alguna radio internacional, bien de Europa, escuchar esa música y tratar de memorizar los acordes, que vos no tenías dónde escucharlo, porque tampoco había libro, y menos aún había quien te enseñara algo.
En la cuestión deportiva, ¿cuáles fueron sus referentes? Bueno, la cuestión deportiva, la década del 60, pero el 70 principalmente, va a dar muchas figuras en cuanto al boxeo, al fútbol. Varios jugadores de acá de la liga se van a ir a Córdoba y a Buenos Aires. Y en los 80 específicamente, finales de los 70 y principios de los 80, Ivana Madruga va a llegar a ser tenista top 14 del ranking mundial femenino. Mi padre, bueno, nos llevaba siempre al Club 9 de Julio y ahí empezamos tanto mi hermano como yo, a jugar al tenis y a hacer otros deportes, pero a mí como mujer, aparte de haber tenido un talento natural, me fue fácil. Desde el comienzo ya empecé a jugar al tenis a los 7 años y ya a los 10 era campeona provincial, después a los 12 campeona sudamericana y a los 16 ya fui la número 1 en mayores de Argentina. Y entre los 18 y 19 años ya me metí entre las 15 mejores jugadoras del mundo. Y jugué al tenis hasta los 25, me retiré joven. Aparece el triatlón y aparece la figura de Oscar Galíndez. Aparecen mucho los deportes náuticos, las carreras de kayak, que había un grupo de regatas de Río Tercero que organizaba ese tipo de competencias. Y todo eso tiene que ver, las actividades náuticas o el deporte náutico aparece mucho. ¿Y por qué? En un momento importante voy a decir por qué. Por digamos, el balneario estaba en muy buenas condiciones, se utilizaba mucho en la década del 80, pero el Piedras Mora, teníamos a 10 kilómetros el Piedras Mora, que se fundó más o menos en ese entonces. Entonces los riotercerenses, siempre ávidos de buscar nuevos deportes o nuevas disciplinas, empieza a aparecer el windsurf, las carreras de kayak, de regatas, y bueno, tiene que ver un poquito con el desarrollo de eso. Y aparte el fisicoculturismo, que era una disciplina importante en ese entonces, aparece mucho, el hockey es de esa época, el rugby un poco se consolida porque si bien ya se había empezado a practicar en los 70, en los 80 tuvo una explosión, mucha gente participando, fundamentalmente cuando se trasladan todo el grupo de gente que practicaba rugby al Club 9 de Julio. ¿Cómo evolucionaron los medios de comunicación aquí en la ciudad? Bueno, hacia 1972 vamos a tener la primer radio en AM, que va a ser LB26, que funcionaba en su primer lugar, digamos, en la calle Roque Sáenz Peña. En 1971 el gobierno nacional hace una apertura de licitaciones para radios de baja frecuencia, entre ellas está LB26, y se hace la licitación y en Río Tercero se presentan dos grupos. Uno encabezado por Aldo Alignani con unos empresarios amigos y conocidos de él, y el otro encabezado por Petiti, Pirali Patti, que fue la sociedad que gana la licitación. Esta gente, que son empresarios importantes de Río Tercero, si bien habían ganado la licitación, ellos reconocían en Alignani el más avesado, el más idóneo para la cuestión, así que lo convocan a él para que encabezara la organización de la radio, para que armara todo, y lo ponen como primer director. ¿Y en cuanto a los medios gráficos? Bueno, además del Nueva Vida de la década del 30, que había sido el primer periódico, por así decirlo, y el Timón en los 50, en 1961 se funda el semanario Crónica, que va a ser dirigido por Arturo Ledesma. Y duró prácticamente 2 décadas, porque duró hasta comienzos de la década de 1980. Y en 1981 se funda el periódico semanal Tribuna, que de la mano de Osvaldo Gambone y de Atilio Díaz va a tener una gran importancia y relevancia para la ciudad, informando sobre diferentes temáticas. Luego Enrique Pin, que se va a hacer cargo de la dirección, y en 1985 Miguel Monteverde va a quedar a cargo. El periodismo de los 80 fue un periodismo sano. Había un tipo que yo admiré mucho, que eran jóvenes que tomaron el Tribuna en cooperativa. Después el director que compró las acciones fue Miguel Monteverde, un señor periodista que admiré mucho porque tenía una
visión crítica muy fuerte, difícil de frenar, difícil de silenciar. Después me tocó estar en la función pública y te puedo asegurar que era muy difícil ese periodismo porque venían de frente, no había forma de frenarlo. Fue la época del canal, la época de la radio, donde se hacía, para mi gusto, un periodismo mucho más real, más serio, no comprado, no silenciado con dinero, exento de intereses, con mucho más vocación. ¿La televisión ya estaba instaurada en la ciudad? No, la televisión por cable, llega en circuito cerrado a Río Tercero en la década del 80 de la mano del empresario Marcelo Prado, que va a llevar adelante lo que fue el Canal 4. Y otra vez empezamos a soñar. Dijimos, ¿cómo hacer para desarrollar un canal de televisión? No teníamos idea. Pero mientras tanto, ya con el proyecto en marcha y viendo que la inversión era muy grande, decidimos dividir la ciudad para instalar la televisión por cable y tomar como referencia las primeras 50 manzanas de la ciudad, que fueron las manzanas céntricas. Y cometimos la locura de salir a pedir adhesiones a la gente sin mostrarle absolutamente nada. Le decíamos, puerta por puerta, que íbamos a poner un sistema de televisión en donde ellos iban a poder ver realmente televisión. Y que si se adherían mucha gente, a los 3 meses el servicio iba a estar en marcha. Y así fue, logramos, gracias a Dios, un apoyo total de la ciudadanía, y a los 3 meses, el 29 de noviembre de 1985, sale la primera señal repitiendo los canales de Córdoba con una imagen extraordinaria. La gente tomó confianza y así pudimos desarrollarla, prácticamente con el aporte mismo de la gente y nuestro aporte personal, y fuimos desarrollándola en toda la ciudad. Y también en la década del 80 va a llegar la frecuencia modulada, las FM. Enrique Llantorno va a traer la 104.5 y esa radio posteriormente va a ser comprada por Marcelo Prado y se va a transformar en Máster FM. Fue una radio extraordinaria, formada por gente extraordinaria, reitero, con voces maravillosas, y bueno, fueron sueños que fueron quedando en la historia de la ciudad. Y ojalá que todo el mundo lo recuerde como lo recuerdo yo, con una gran satisfacción de haber podido hacer cosas que el pueblo ha reconocido, pero fundamentalmente yo no me voy a olvidar jamás todo el apoyo que siempre recibí de la gente. En todas las cosas que he tratado de encarar, siempre he recibido un gran apoyo, y yo no me voy a olvidar jamás de eso.